Sucedió así. Era una familia que estaba a punto de irse a la iglesia y, como de costumbre, la mujer estaba bien pila, poniéndose, arreglando los niños y lista para, ya llegaba la hora de irse al servicio. Mientras el varón estaba acostado en la cama y le dice: mi amor, ¿que no vas a ir a la iglesia? Dice: no, hoy no voy a ir a la iglesia. Dice, dame 3 razones por qué no quieres ir a la iglesia. Dice, número 1, dice, en la iglesia la gente no me quiere, dice, no me quiere. A otros no me respetan, dice, ¿y sabes qué? No tengo ganas de ir a la iglesia el día de hoy. Ella le dice, te voy a dar 3 razones por qué sí tienes que ir a la iglesia, dice. Número 1, la gente sí te quiere. Yo lo he mirado, cómo te aprecian. Además, he visto que también te respetan. Dice, y número 3, tú eres el pastor, levántate, vámonos. Eso sucedió en mi casa, ¿verdad? En mi hogar. Bien, el día de hoy vamos a cerrar entonces esta conferencia parados en la brecha. Voy a pedir que abra su Biblia en Mateo capítulo 11 y vamos a estar leyendo una sección de este capítulo 11 del libro de Mateo. Y es Parados en la brecha, parte número 2. El día de hoy es el título del mensaje. El tema que vamos a desarrollar es un poco largo, pero largo en la manera que está escrito, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más conciso. La importancia de mantenerse firmes en seguir la misión y visión y los valores de la iglesia. De eso vamos a estar hablando en esta tarde. Sabe que estamos buscando preparar nuestros Josués o nuestro Josué, cada uno que estamos parados en la brecha como pastores. Y es algo muy importante poder escuchar los testimonios del pastor Santis el día de hoy, y también así que de Juan Pablo, y ver a otros pastores aquí reunidos y ver que ellos ya están parados en la brecha. Yo estoy en el proceso también de hacer lo mismo. Pero vamos a mirar que quisiera comenzar con esto. Han transcurrido más de 20 siglos y el Señor Jesucristo sigue siendo el centro de la raza humana y el líder de la columna del progreso. Y alguien escribió este pensamiento que dice así: estoy absolutamente dentro de la verdad cuando digo que todos los ejércitos que jamás hayan marchado, todas las marinas de guerra que alguna vez se hayan formado, y todos los parlamentos que jamás se hayan reunido, y todos los reyes que alguna vez hayan reinado en conjunto, no han afectado la vida del hombre en esta tierra tan poderosamente como la afectó aquella vida solitaria de este hombre llamado Jesucristo. Y el poema es anónimo. Jesús dio a la historia un nuevo comienzo. En todas partes de la tierra Él está como en casa. El día de su nacimiento se observa casi en todo el mundo, lo mismo que su muerte y su resurrección. Aún Napoleón dijo este pensamiento: conozco a los hombres y les digo que Jesucristo no fue un mero hombre. Entre él y cualquier otro en el mundo no hay ningún posible término de comparación. Y estas son las palabras que son impresionantes por hombres que ni siquiera conocieron a Jesús. Tal es el testimonio de personas influyentes que pudieran multiplicarse por centenares el día de hoy con respecto a la persona más fenomenal que jamás haya pisado este planeta Tierra. Sin duda alguna, Jesucristo es único. Él es imponente en el sentido más verdadero de esta palabra. Si en Ezequiel 22:30 Dios dijo: ando en busca de un hombre, pero no lo hallé. Creo honestamente que cuando Cristo vino a este mundo, Dios dijo: este es el hombre que han dado buscando. Porque Jesús de Nazaret se paró en la brecha, no solamente por una nación, sino por el mundo entero. Él hubiera podido bajarse de la cruz cuando la gente le gritaba: si eres el Hijo de Dios, desciende ahora de la cruz. Pero Él no lo hizo, porque Él vino específicamente a pararse en la brecha y morir por la humanidad. Por eso recuerda este pensamiento: los clavos que detuvieron a Cristo Jesús clavado en la cruz del madero no fueron los clavos de metal de los romanos, fueron los clavos de amor por ti y por mí, porque Él sí se supo parar en la brecha. Pero ¿cómo fue en su sentido interno? Porque hemos mirado que Jesús vino con una perspectiva de morir en la cruz, pararse en la brecha.
Pero ¿hay alguna porción de la Escritura que nos dice cómo fue Él internamente para que podamos imitarlo? Sí lo hay. Y la vamos a encontrar en la porción que vamos a leer unos momentos más. A diferencia de los más influyentes tipos de celebridades, la descripción que Jesús hace de sí mismo no se parece a la de ningún personaje popular que nos hemos acostumbrado a oír. ¿Ha mirado usted cómo se anuncian hoy día los grandes hombres del Evangelio? Se anuncian de la siguiente manera. Ellos se creen la última Coca-Cola en el desierto. El apóstol del momento, venga a escucharlo. El conferencista más buscado o el televangelista del momento. Todo esto está muy lejos de la manera en que Jesús se describe a sí mismo. Ya vimos que nos dijo que Él vino no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. O sea que si Dios no encontró al hombre en Ezequiel 22:30, ahora vemos que lo encuentra en Jesucristo, porque desde el cielo el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en Mateo 3:17. Pero vamos a leer esta porción de Mateo 11:28 al 30, y quiero que se ponga de pie para que juntos la leamos en esta tarde ya. Dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tome asiento, por favor. Jesús se describe a sí mismo con dos palabras muy importantes que vamos a mirar el día de hoy en unos momentos más. Dijo: yo soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Y mi primer punto es, para darle continuidad a la visión y a la proyección de la iglesia. Número uno, hay que venir a Cristo. Jesús dijo: vengan, tan trabajados, cargados, yo los voy a hacer descansar. Vengan a mí. Y es muy importante que usted y yo, como siervos de Dios, que deseamos o estamos parados en la brecha, debemos entender que sin Jesucristo usted y yo no podemos hacer nada. Él dijo en San Juan 15:5: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. O sea que habló de esa manera el Señor Jesucristo. Pero al terminar el versículo 5 nos dice esta clara verdad: porque separados de mí nada podéis hacer. O sea que necesitamos venir a Cristo si deseamos darle continuidad a la visión y la proyección de la iglesia el día de hoy. En Isaías 1:18 Dios le dice a su pueblo de Israel: venid y entremos a cuentas. Dios siempre quiere tener una relación con nosotros, quiere que nosotros vengamos a Él, que nos acerquemos a Él. Claramente lo dice: vengan y entremos a cuentas, porque separados de nada podemos hacer, nos dijo Jesús. Es importante recordar lo que Moisés le dijo al Señor en Éxodo capítulo 33. Después de que el pueblo de Israel se hizo el ídolo en el desierto y Moisés se paró en la brecha por el pueblo, Dios le dijo a Moisés: mi ángel irá contigo. Ve, Moisés, lleva este pueblo. Y Moisés le dice en Éxodo capítulo 33, cuando Dios le asegura que él irá con ellos, dice: Señor, si tú no vas, no nos saques a ninguna parte, no nos lleves a ningún lugar. Él sabía la importancia de la presencia de Dios en sus medios. Señor, si tú no vas con nosotros, si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. Y podemos leer durante todo el trayecto hacia la tierra prometida lo importante que fue la presencia de Dios para Moisés. Porque hubo ocasiones en que el pueblo se rebelaba contra el liderazgo de Moisés y Dios venía y ponía las cosas en orden. Y Jesús nos dice: si quieren pararse en la brecha, vengan a mí. Vengan a mí. El ministerio, como mencionaba el día de ayer, hay muchas moscas que están yendo y viniendo constantemente, muchas pruebas, muchos momentos difíciles en el ministerio. Pero sabemos a quién acudir, a dónde ir.
Sabemos que Él siempre estará con sus brazos abiertos. Yo imagino a Jesús en la era de Capernaum, después de que Él les dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Y tú, Capernaum, le estaba diciendo el Señor. Y después vemos a Jesús abriendo con sus brazos abiertos y diciéndoles: vengan a mí. Si están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. O sea que es importantísimo que entendamos usted y yo como siervos del Señor, que tenemos a un Cristo, a un Señor siempre dispuesto a recibirnos, a estar con nosotros. Vengan a mí. El venir a Él y permanecer en Él es algo muy importante como siervos del Señor. Él le dijo en San Juan 8, 31 y 32 a aquellos judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para comunicarnos con Dios es la oración. Para que Él se comunique con nosotros es su palabra, el día de hoy en que vivimos. Es la manera que damos continuidad al ministerio. Permanecer nos habla de intimidad con Él. La iglesia primitiva tenía este sello, que ellos permanecían cerca del Señor en intimidad con Él. Hechos 2:42 nos dice claramente cómo funcionaba la iglesia del principio. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y alabando a Dios. El verso 47 dice que el Señor añadía a la iglesia cada día los que van a ser salvos. El perseverar en la palabra de Dios era una prioridad para los siervos de la iglesia apostólica cuando venían los problemas a la iglesia. En Hechos capítulo 6, versículos 1 al 3, leemos nosotros que en aquellos días, como que crecía el número de los discípulos, había murmuración en la iglesia, en el trato de las que se le daban a las viudas, a las griegas y las hebreas. Había favoritismo. Entonces los 12 convocaron a la multitud, versículo 2 de Hechos 6, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Buscad pues entre vosotros hermanos a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra del Señor. Los discípulos de Jesús tenían comunión con Dios para saber qué hacer en los momentos críticos, para tomar decisiones claves, para darle continuidad a la visión, a la misión y visión de la iglesia. Y leemos en Hechos 6:7 que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Aún muchos de los sacerdotes obedecían la fe, dice Lucas aquí en su escrito el libro de los Hechos. Punto número 2. El discípulo debe adaptar la visión y tener proyección en su ministerio. Verso 29. Jesús no solamente vengan a mí, sino dice: tomen su yugo. Los jóvenes de hoy en día quizás no sepan lo que es un yugo. Los más mayores sí sabemos porque crecimos dentro de quizás lo que somos de pueblo, de ciudad quizás no. Pero sabe muy bien lo que es un yugo. Una invitación a ponerse un yugo, es una invitación a la sumisión. El discípulo debe adaptarse, someterse a la visión para que pueda haber una proyección en el ministerio. Aquí en México la mayoría, creo que todos saben lo que es un yugo. Si no lo sabe, se lo voy a explicar. El yugo estaba hecho de madera, tallado a mano, y se ajustaba al cuello y el lomo del animal, y lo usaban a fin de evitar roces, porque era costumbre que siempre se ponía un animal con más experiencia y uno más joven. Y una parte del yugo era más pesada y se ponían sobre el que tenía más experiencia para que entrenara al otro. O sea que esa era la manera que entrenaban los animales para que llevaran el yugo. Y Jesús usa esta ilustración para decir: vengan a mí y tomen el yugo, pónganse el yugo conmigo. Yo llevo la parte más pesada, yo los voy a entrenar, yo voy a ir con ustedes en este proceso. Por eso es importante de venir a Cristo, de someternos a su liderazgo, de estar siempre a los pies de Él. Jesús dice: pónganse en mi yugo, permítame que yo los guíe. Yo me pondré el lado más pesado y para enseñarlos. Había un dicho en aquellos días que dice así: pon el cuello bajo el yugo y permite que tu alma reciba instrucción. Pon el cuello bajo el yugo y permite que tu alma reciba instrucción.
En cada congregación los siervos deben estar sometidos primeramente a Cristo y después a la misión de la iglesia, aprenderla para vivirla y compartirla. En nuestra congregación esa es nuestra misión, conocer a Dios para vivirlo y compartirlo. O sea que a través de la misión, ya sabemos que la misión es llevar conferencias, hacer eventos, capacitar miembros en la iglesia. El trabajo que se está haciendo en esta iglesia es parte de la visión de esta iglesia también. Cuando yo veo que lo que la palabra nos enseña a nosotros como siervos, que debemos estar en la palabra, debemos aplicarla a nuestra vida y después compartirla. Recuerdo el versículo 7 de Esdras, capítulo 10, o mejor dicho, capítulo 7, versículo 10. Miren lo que dice que Esdras hacía. Primeramente, Esdras preparaba su corazón. Nunca vayas a la palabra de Dios porque tienes que ir, o porque debes de ir, o porque eres cristiano o cristiana. No, prepara tu corazón en oración. Es algo muy importante. Él preparaba su corazón. Dice, ¿para qué? Para inquirir en la ley de Jehová. Antes de meterse él a estudiar la palabra del Señor, a meterse en la profundidad, él primeramente preparaba su corazón. Y después que él se sometía a la palabra del Señor, entonces dice que para cumplirla, para obedecerla, para ponerla por obra en su vida y por último para enseñarla al pueblo de Israel. Sus estatutos, sus decretos. Él sabía muy bien cuál era el orden. Y nosotros debemos de seguir ese orden también que nos enseña la palabra del Señor, al estar sometidos a la dirección de Cristo. Él sabía cuál era la misión de Dios y la visión de Dios era también llevarla después más adelante. Punto número 3. ¿Cuáles son los valores que deben adoptar el futuro prospecto, al futuro Josué? Jesús se identifica con dos valores que quisiera que con esto nos lleváramos el resto de este mensaje en esta tarde. Son valores esenciales para todo siervo que quiera servir bajo el liderazgo de Jesucristo. Si empezamos aplicando nuestras vidas de siervos estos valores, tendremos un ministerio como el de Cristo Jesús. Y los valores son, Jesús dijo que Él era manso y humilde. Quisiera que con esto nos lleváramos el resto de este mensaje. Manso y humilde. Son valores esenciales para todos. Veamos primeramente, Jesús dijo ser manso, aquí en el verso 29, la segunda parte. Cuando Jesús empezó a pintar en el Sermón de Monte la fotografía de un siervo dichoso, porque son las bienaventuranzas, cuando lo que menciona Jesús ahí del versículo 3 al versículo 9 o 10 aproximadamente, 11. Él empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ve, la mansedumbre es parte de las bienaventuranzas que dio el Señor. Aquí en Mateo capítulo 5, y ahora aquí se identifica a Él con este valor o con esta característica. Jesús es manso. El mundo lo dice, si quieres triunfar, aplasta a cuanto se te ponga enfrente. Y Jesús dice, no, si quieres ser el primero, vete a la cola, amigo. Si quieres ser el más grande, tiene que ser que el servidor de todos. Sea un pobre en espíritu, sea uno que llora por el pecado, un manso. No confunda la palabra manso y menso, por favor. Son dos palabras muy diferentes. Esta cualidad de la mansedumbre es de mucha importancia en nuestro servicio al Señor. Si eres un siervo arrogante, si eres un siervo creído, si eres un siervo que eres de pocas pulgas, decimos en mi rancho, que no se te puede ni hablar, nadie se te va a acercar y no podrás impactar a nadie. Tienes que adaptar la mansedumbre a tu carácter, a quien tú eres. Multitudes se acercaban a Jesús debido a su mansedumbre. Jesús era y es y será siempre una persona accesible.
Cuando venían los niños, se acercaban a Él. El pastor Santi nos ha hablado de cuán importante es cuando venga un niño podernos inclinar. Hola, ¿cómo estás, Chispirito? ¿Cómo te llamas? Es importante tener ese contacto hasta con los niños. A Jesús se le acercaban los niños, porque era un hombre manso. Pablo dijo en 2 de Timoteo 2, 24, 25, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, nota, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Todo siervo de Dios debe ser una persona que aplica a su vida esta característica de Jesús, este valor de Cristo, ser manso. Manso es la misma palabra que usó Jesús en las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Es una palabra que tiene un significado bien especial. Significa fuerza bajo control. No es que nunca te vas a molestar, no es que nunca va a haber momentos difíciles para ti, pero vas a poder controlarte a través de la mansedumbre. Es como cuando hay un caballo que era bruto, pero llega una persona que sabe trabajar con los animales y lo mete a mansedumbre. El animal no perdió su fuerza, pero ahora la tiene bajo control. Y así debemos ser los siervos del Señor, mansos. En Números 12:13 dice que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. ¿Dónde demostró Moisés su mansedumbre? En la manera que guió al pueblo de Israel 40 años en el desierto. Ese pueblo era rebelde, eran duros de cerviz, dice la Escritura. Constantemente venían a atacar a Moisés. Aún sus propios hermanos, María y Aarón, le atacaron a Moisés. Y Moisés siempre se mostró su mansedumbre, siempre buscando en primer lugar la gloria de Dios y en segundo lugar el bienestar del pueblo de Israel. Ahí demostró Moisés su mansedumbre. Pero recuerde, Cristo es mayor que Moisés, dice el libro de los Hebreos. Él vino a este mundo y mostró esa mansedumbre. En Mateo 25:5 dice de la siguiente manera: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así que apliquemos pues a nuestro carácter esa mansedumbre que tenía Jesús. Además, Jesús dijo ser humilde de corazón. No solo manso, sino también humilde de corazón. La humildad es un valor o una cualidad que cuando tú crees que ya la tienes, es cuando estás más lejos de ella. ¿Ha escuchado hermanos decir, es que yo soy bien humilde? De veras. No han comprendido lo que es la humildad. Humilde es la palabra que sirve para describir a una persona que ayuda, que sirve. Y Jesús ya nos dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida de rescate por mucho. El servicio más grande que hizo Jesús fue el entregar su vida en la cruz del Calvario por nosotros, por la humanidad. Sin ese trabajo o servicio estaríamos todavía en nuestros pecados. En la cruz Él fue nuestro sustituto, de acuerdo a 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, dijo el apóstol Pablo, fue hecho pecado por nosotros. Pero ¿cómo se manifiestan estos valores? ¿Cómo se pueden adoptar mejor? Por medio de nuestra obediencia. Es clave la obediencia, ya que el servicio y la obediencia andan siempre juntos. Y la más sublime ilustración de esto mismo es el mismo Hijo de Dios, quien confesó abiertamente esto aquí en Juan 8, 28 y 30. Jesús dijo: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerás que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchas personas creyeron en Él, porque manifestaba su total obediencia a su Padre. Podemos decir que Jesús practicó lo que predicó. Lo que Él hablaba con su boca, lo vivía en su vida diaria. El estilo de vida de Jesús era de mansedumbre
y humilde de corazón. ¿Y dónde vemos más la humildad de Jesús? Vaya conmigo a San Juan capítulo 13 y con eso vamos a ir ya cerrando el día de hoy. Vaya conmigo a San Juan capítulo 13. Déjeme darle un poquito trasfondo de esta historia. Ocurrió en Jerusalén, el primer siglo. En esos días no se conocía el pavimento. Todas las calles eran polvorientas de tierra. Cuando llovía y esto y lo otro era lodo, todas partes. Debido a esto era costumbre que cuando alguien hacía una reunión, se alquilaba a un esclavo que estuviera en la puerta lavando los pies a todos los que llegaban a la casa, para que al llegar a la hora de comer o de cenar, todos tuvieran sus pies limpios, porque no había mesas como el día de hoy, sino que todos se inclinaban sobre su codo izquierdo y los pies le quedaban muy cerca de la cara al que estaba al otro lado, y todos comían con su mano derecha. A menos que hubiera un zurdo, entonces era otra diferente. Pero la mayoría de la gente usaba el brazo izquierdo para sentar. El siervo se ponía de rodillas y lavaba los pies a todos cuando estaban en casa. Pero aquí en San Juan capítulo 13 parece que no había siervo invitado, o a nadie se le pagó para que hiciera el trabajo. Esto indica que la sala donde estaban reunidos estaba llena de hombres con corazones arrogantes y pies sucios. Hombres que estaban dispuestos a pelear por un trono, porque siempre peleaban entre los discípulos quién sería el mayor, pero no por una toalla. Y dicho sea de paso, las cosas no han cambiado dentro de la iglesia. La iglesia está llena de hombres arrogantes que no quieren hacer nada para el Señor, pero sí quieren posiciones donde se les dé un nombre, un renombre dentro de la iglesia. Y aquí en San Juan capítulo 13 tenemos esta bella historia. Quiero leérselas rápidamente porque yo quiero que usted vea conmigo algunos puntos que son importantes aquí en el Evangelio de Juan. San Juan 13, comenzando en el versículo 1 hasta el verso 17. Se lo voy a leer rápidamente, vaya conmigo aquí en este capítulo. Antes de la fiesta, dice San Juan, de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, note, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas estas cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, verso 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no está limpio todos. Así que después que él hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, os he lavado vuestros pies a vosotros, también vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, a vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquí tenemos una muestra bien al 100% de la humildad de Cristo. Y como primer punto quisiera que miráramos algunas cosas aquí. La humildad no es algo que se anuncia. Nada de que míreme, yo soy muy humilde. La humildad no se anuncia. Jesús nunca dijo: amados discípulos, les voy a lavar esos pies apestosos que traen. Observen lo humilde que soy. Para nada les dijo eso. De ninguna manera. Más bien esa es la clase de orgullo que reprimió a los días religiosos de sus días de él.
En Mateo 23 le dijo 7 veces hipócritas a ellos. A diferencia de aquellos malvados impostores, el Mesías, Jesús, tu Señor, mi Señor, tu ejemplo, mi ejemplo, velo levantarse de la mesa, quitarse su manto, ceñirse una toalla y hacer tranquilamente el trabajo del esclavo más vil en aquellos días. ¡Qué fotografía tan más hermosa! Jesús, el Hijo de Dios, mostrando con hechos lo que dijo ser, manso y humilde de corazón. En aquellos días no había mesas como les mencionaba. Imagínese usted estar junto a unos pies sucios y teniendo que estar comiendo sus alimentos. Cuando Jesús llegó donde estaba Pedro, las cosas se pusieron candentes. Estoy seguro que cuando Cristo empezó a lavar los pies, las risas y las palabras se hizo un silencio total en aquel lugar. Nadie decía nada, solamente observaban a su maestro lavar los pies unos tras otro tras otro. Me imagino que Pedro inmediatamente recoge sus pies, los mete debajo de la tabla, lo que haya sido ahí. Y aquí viene el siguiente punto. El hecho de ser siervo humilde incluye recibir bondadosamente, así como también dar bondadosamente. Déjeme repetirle esto. El hecho de ser siervo humilde incluye recibir bondadosamente, así como también dar bondadosamente. El punto aquí era que Pedro no estaba dispuesto a ser vulnerable. Al fin y al cabo, Jesús era el Señor. Él lo sabía, Él lo había dicho anteriormente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le había hecho declarado abiertamente por revelación del Padre. De ningún modo Jesús iba a lavar la mugre de los pies de Pedro. Le pregunto a usted, ¿eso es humildad? Usted sabe que no lo es. No lo es. Alguna vez se necesita más gracia para recibir que para dar. Y la renuncia de usted a recibir realmente expone su orgullo. Así que si hay alguna persona que le quiera bendecir, no se lo impida. Porque cuando lo hacemos, estamos actuando como Pedro. Para él era difícil ser siervo, especialmente cuando se trataba de recibir algo que otras personas le daban. Pero mire cómo le contestó Jesús en el versículo 8. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esto lleva a una tercera observación. La humildad no es una señal de debilidad interna, sino de increíble fortaleza. No hay manera de evadir el golpe y el efecto de las palabras que Cristo le dirigió a Pedro. Y quiero que las entendamos el día de hoy. El Señor le dijo a Pedro estas frases. Se la voy a parafrasear. Pedro, si no me permites que te lave tus pies, sal de aquí. Tú no tienes parte conmigo para nada. ¿Se imagina lo que le estaba diciendo el Señor a Pedro? Pedro, córtale. Si no te lavo los pies, aquí le cortamos. Tú no tienes nada que ver conmigo. Qué tremenda respuesta le dio el Señor a Pedro. Puedes salir de esa reunión, Pedro. Vete. Cualquiera que diga que Jesús fue un hombre de carácter débil ha pasado por alto declaraciones como estas. El hecho de ser un siervo no implica de ninguna manera que no habrá ninguna confrontación o que no se dirán palabras fuertes unos a otros. ¿Recuerda al apóstol Pedro y a Bernabé en Hechos capítulo 15? Cuando se llegó el momento de salir en su segundo viaje misionero. Bernabé quería llevar a su sobrinito, a Juan Carlos, el que estaba enfermo de mamitis aguda en el primer viaje misionero. Se le regresó y Pablo dijo, cobardes no llevo yo. Y Bernabé dijo, no, sí lo vamos a llevar. Dice que hubo tal discusión entre ellos que Pablo se fue con Silas al segundo viaje misionero y Bernabé tomó a su sobrinito y se fue para la isla de Chipre. O sea que en el ministerio va a haber momentos difíciles también. Y aquí, lo hermoso que vemos aquí es que Pedro le penetraron las palabras de Cristo hasta lo profundo de su ser y le contestó, Señor, no solamente mis pies, sino que ¿sabes qué? Báñame, Señor. Báñame.
Jesús dijo: no, solamente los pies, Pedro. Ustedes ya están lavados con la palabra. Aunque no todos, porque sabe que en medio de ellos estaba Judas. Y ahí está el punto que quiero tocar. La humildad no hace acepción de personas. Es un problema, el favoritismo es un problema dentro de la iglesia. Y es algo que, si no tenemos cuidado, lo podemos practicar bien fácilmente. Porque hay personas que se le acercan a uno y le tiran de piropo. Ay, pastor, qué bien enseñó. Ay, pastor, mira qué bien se ve. Y le tiran por todos lados. Y cuando se trata de poner a alguien, a veces te deja llevar por los piropos que te dijo alguien y no a la persona adecuada para el ministerio. El favoritismo es algo terrible. Y dice que la humildad no hace acepción de personas. Imagínese usted que el Señor se hubiera pasado a Judas: a este no le lavo los pies porque me va a entregar. A este no, a este no. El Señor le lavó los pies a Judas con el mismo amor que se lo lavó a los demás. Y yo siempre he dicho esta frase: si a usted y a mí nos hubiera tocado lavar los pies a Judas y supiéramos lo que nos iba a hacer, se los hubiéramos lavado pero con ácido. Seamos honestos, para que no saliera de allí. Eso hubiéramos hecho nosotros. Pero el Señor no. El Señor mostró la humildad una y otra vez con Judas, hasta el momento que llegó a entregarlo en el huerto. ¿A qué vienes, amigo?, le llamó. Con toda honestidad, nos hubieran hecho lo contrario. Después de lavar los pies a los discípulos, Jesús se pone su ropa de nuevo y se sienta a la mesa y les hace una pregunta: ¿sabéis lo que os he hecho? Como que dije, todos sabemos, Señor, nos lavaste los fuchis, ¿eh? Nos lavaste los pies. Obviamente sabían ellos, pero Jesús tenía en mente mucho más de lo que era obvio. Y así es siempre Jesús. Él quería que ellos pensaran más profundamente, que aprendieran algo muy perspicaz y valioso, como lo hace un siervo obediente. Veamos lo que les dijo. El siguiente punto: la humildad incluye servirnos unos a otros y no solo al Señor. Aquí en San Juan 13 al 17, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús les hizo una declaración sorprendente, les declaró el papel de autoridad que tenía. Me llaman Señor y Maestro y dicen bien porque lo soy. ¿Qué pensarán ellos de inmediato que les iba a decir Jesús? Así que como soy el Señor, órale, éntrenle, lávenme los pies también a mí. Es lo primero que pensaron los discípulos. Yo se los lavo, ¿cómo que no? Cualesquiera lo hubiéramos hecho, hasta nosotros le hubiéramos lavado los pies al Señor. Si Jesús nos pidiera que laváramos los pies, se los hubiéramos lavado inmediatamente. Pero Jesús quería algo más profundo. Ahora note el remache, verso 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Para que el valor de la obediencia llegue a ser tan práctico, permítame ilustrarle esto. Haga de cuenta que yo tengo una compañía de piñatas aquí en México, porque nos gustan las piñatas a todos los mexicanos, toda la tráete la piñata, ¿y dónde está la piñata? Dicen que unos americanos vinieron aquí a México a poner el bungee es ese resorte que se va para arriba. Y cuando el primero que se aventó, el primer americano, ¿no? Y pues los mexicanos, pues, a una piñata, y le empezaron a dar de palazos al americano, ¿no? Y entonces cuando ya miran todo bañado de sangre, dice, ¿qué te pasó? Y dice, pues yo no sé, allá abajo, cada vez que abajo me dan de palazos, piñata me dicen, y me suenan por todos lados, ¿no? Las piñatas nos encantan a los mexicanos. Bueno, yo me decido irme al extranjero y se abrió una tienda de piñatas. Y dejo de encargado en la compañía a mi mejor amigo, lo dejo encargado y dejo todo bien arreglado y me voy a los Estados Unidos. Yo te voy a enviar la cantidad de piñatas que yo quiero, te voy a dar toda la información, me haces de Trump, me haces de Obama, porque son las piñatas más vendidas por allá, ¿no? Y yo le mando toda la información, pero no me llega nada. Y meses y nunca me llega nada. Y regreso para México y le mando llamar, ¿dónde está? Le digo a la secretaria que está mirando la telenovela
¿verdad? Esas las que hay el día de hoy aquí, bueno, allá en Estados Unidos más que todo, ¿no? Del Chapo y toda la bola que está por allá. Y, le digo, ¿dónde está el que dejé aquí de encargar? Oh, está mirando el clásico allá en la televisión del restaurante. Oh, ya lo llamo, le digo, ven acá, ¿qué pasó? ¿Qué de qué, patrón? ¿Por qué? ¿Qué no recibiste todas mis cartas que te mandé? Sí. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué hiciste con las cartas? Oh, no se preocupe, jefe. Puse a todo el personal que tenemos a que las estudiara, a que ellos me dieran opinión acerca de lo que usted me dijo. Dice, hasta se memorizaron sus cartas que mandó. Y luego, ¿por qué no has hecho nada? ¿De qué? Y déjeme decirle que así estamos con la palabra de Dios. El Señor nos ha dado tanta instrucción a nosotros como siervos para que hagamos y la leemos y nos memorizamos versículos y hacemos estudios de ella, pero no estamos dispuestos a obedecer lo que nos dice el Señor. Y el Señor dijo, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también hagan lo mismo también. Hagan lo mismo, sean obedientes, en otras palabras, a lo que les he dicho. Jesús, el Maestro, el Señor, va al fondo del asunto, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Os dejo un ejemplo de lo que debéis hacer. Cumplid mis indicaciones, mis mandamientos, mis instrucciones. Esto es obediencia. Hacer lo que Él nos dice que hagamos. Jesús lavó los pies sucios y luego digo, hacedlo también vosotros. Lo que Jesús quiso decir es que debemos pararnos en la brecha y servirnos unos a los otros. ¿Estás dispuesto a hacer el trabajo más vil para tu hermano en la fe o hermana en la fe? Recuerdo yo al asistente del pastor Chuck Smith. Era un oficial del ejército, él todavía estaba en los Marines, de un sargento. Y dicen que era bien tremendo, ¿no? Que no era fácil pasarlo a él para poder hablar con el pastor Chuck y esto y lo otro, ¿no? Pero dicen que ese hombre un día estaba tapado un baño en un toilet, un baño, ¿cómo se llama? Una taza de baño estaba tapada en la iglesia. Y que pues nadie le quería entrar, pues está bien tapado. Él llegó, se quitó el saco, metió la mano y ahí está. Dispuesto a hacer lo que fuera con tal de agradar al Señor. Después simplemente fue y se lavó su mano y ya estuvo. Obediencia, humildad. Entendamos esto, que la actitud correcta tiene que ir acompañada con acciones correctas. Así que tengan mucho cuidado de la temperatura del agua que usa para lavar los pies a su hermano en la fe. No vaya a usar agua hirviendo o helada, está haciendo mucho frío. Ejemplo, algunos de nosotros le hubiéramos lavado los pies a Judas con ácido, como le mencioné hace unos momentos. Veamos algunas aplicaciones de las instrucciones de Jesús. Jesús siempre enfatizó la importancia de la obediencia a Dios en nuestras vidas. Como yo lo hemos visto, como yo os he dicho. Esta era la principal diferencia entre Jesús y los escribas y los fariseos. Jesús siempre estaba en la obediencia del Padre. Y otros buscaban maneras de sacarse las responsabilidades y una vida hipócrita. Siervos, en conclusión, solamente déjeme darle 3 aplicaciones de lo que hemos estado mirando aquí en el capítulo 13 de San Juan. Número 1, la obediencia significa participación personal. Aquí lo vemos nosotros, a Jesús haciendo eso. No podemos servir a otros que estén ausentes o más allá de nuestro brazo. Eso quiere decir que si alguien se está ahogando en un mar tormentoso, tenemos que mojarnos, tenemos que brincar al agua. Nadie aprende a patinar por ver un video en la televisión. Nadie aprendió jamás a hacer cosas solamente por observar. Ahora piense esto con sinceridad. Y le voy a hacer esta pregunta. ¿Está dispuesto o dispuesta a mantenerse usted firme, parado en la brecha y comprometerse a ser un siervo como Cristo? E ir y ayudar a otros, a estar disponible, a participar en lo que la iglesia se requiera. Jesús dijo, yo no vine a ser servido. Recuerde solamente esa frase, sino vine a servir. Cuando alguien venía a Cristo, lo recibía. Él nunca lo echaba afuera. Él siempre recibía a quienes venían a Él. Número 2, la obediencia reclama un altruismo como el de Cristo. Déjeme explicarle esto. Jesús dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os lo he hecho, vosotros también lo hagáis.
Altruismo, diligencia, es procurar el bien ajeno aún a costa de que no sea a nuestro beneficio. Jesús aquí dice: ejemplo os he dado. Vosotros hagan ahora lo mismo. Por favor, permita que estas palabras penetren en su corazón. Jesús nos dio ejemplo en todas las áreas, y el día de hoy hablamos específicamente en la humildad. Cuando Jesús miraba gente necesitada en Mateo capítulo 4 verso 14, sentía compasión y hacía algo al respecto, los alimentaba, hacía algo por ellos, ¿no? Les explicaba la palabra y los alimentaba. Y número 3, la obediencia da como resultado una felicidad final. Jesús dice en el verso 17 estas palabras aquí en San Juan capítulo 13: si hacéis estas cosas, si os sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. O sea que el gozo, la verdadera felicidad viene cuando tú y yo somos obedientes a lo que Jesús nos ha enseñado en su palabra. Entonces quiere decir que tenemos que llevar a cabo esto para entrar en el gozo del servicio. El solo hecho de estudiar estas cosas nos produce gozo a nosotros. Ahora, ¿cuánto más el hacerlas? Escucha esto: el regocijo viene a nuestras vidas cuando nos arremangamos las mangas de la camisa y nos ceñimos una toalla en la cintura de la manera tranquila y serena como lo hizo Cristo, y comenzamos a hacer algo por los demás. Recuerde esto: el gozo de la humildad se puede experimentar solo mediante la humildad en acción, sirviendo al Señor y sirviéndonos unos a los otros. ¿Por qué no oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta conferencia que hemos tenido aquí en esta iglesia, aquí en México. Padre, levanta siervos y siervas en esta iglesia. Levanta hombres y mujeres en las iglesias aquí en México, siervos que se paren en la brecha. No solamente en esta iglesia, sino pastores que vienen a visitarnos de otras iglesias, en sus iglesias. Te pido por ellos, que salgan de este lugar con la visión, con la misión y visión de empezar a preparar a su Josué para que el ministerio, la iglesia siga adelante. Sabemos que Cristo viene, puede venir hoy, puede venir por su iglesia, pero mientras viene, Él nos quiere ver ocupados en su obra. Nos quiere ver a nosotros que estemos parados en la brecha. Así que, Señor, te damos gracias y pedimos bendiciones para la vida de cada pastor que está aquí, a su matrimonio, a su iglesia y a esta iglesia que nos ha permitido venir el día de hoy y llevar esta conferencia. Bendice cada taller que se hizo, Pastor Santos, a Bersabé, Señor, Carlos, su esposa Carolina, Señor, a Juan Pablo también, cada grupo de alabanza de jóvenes que está en la plataforma. Bendice sus vidas. Cada miembro de esta iglesia, Señor, yo la bendigo y te pido que les des, Señor, gracia y les empoderes, les des sabiduría para que tú llenes este lugar, Señor, y ellos sean siervos parados en la brecha, que reciban con amabilidad al que va llegando, Señor, que sea una iglesia hospitalaria juntamente con las otras iglesias que nos visitan el día de hoy. Glorifícate pues a través de todo lo que hemos aprendido el día de hoy, y solamente al final de todo, solamente tú llévate la gloria y la honra. Padre, todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Que Dios les bendiga.